siga con nosotros en esta tarde. Amén. Un saludo para las hermanas en Puerto Rico. Aleluya. Y Pachiro también, el hermano, si está oyendo. Y que el Señor pues nos siga ayudando. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Un saludo también para todos los que vayan a oír por medio del canal nuestro que el Señor nos ha dado para que podamos ayudar a todo el que tenga el deseo de conocer estas cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre Gloria a Cristo. de Jesús. Dios de Abraham y Dios de Isaac Gloria a Dios. y Dios de Jacob, Aleluya. en tus manos nos encomendamos. Amén. Gloria a Dios. En tus manos encomiendo a todo este pueblo. Amén. Gloria a Cristo. Que tú tengas misericordia de nosotros Amén. y a todos nos perdones, Señor. Aleluya. Nos limpies, nos laves con agua limpia el corazón y la mente y el pensamiento. Amén. Que nos hagas aptos para estar delante de las Escrituras. Sí, Padre. Amén. Bendice a los hermanos que no pudieron llegar. Consuélale, consuela a las hermanas en Puerto Rico y ayúdanos en lo que vamos a hacer, Señor. Amén. Que en todo tú quedes glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Hay una ciencia, Aleluya. entre todas las ciencias que hay de la educación, hay una que no le gusta mucho a la gente, que van a la escuela, no le gusta mucho a los estudiantes. Y es la matemática. La matemática al principio es fácil y da gusto, ¿verdad? Tienes que sacarla de acá y después de ella. La matemática, en principio, como que es aceptable y es fácil. Pero a medida vamos avanzando en grados, se necesita algo que está en las matemáticas y que a medida que nosotros vayamos en la práctica con los números, porque nosotros aprendimos el abecedario y los números del 1 al 10, porque no hay más números más que del 1 al 10 hay. Y 27 letras y 5 consonantes. ¿Verdad? Según el abecedario de nosotros y según los números de nosotros. Ahora esos 9 números, esos 10 números, vamos a decir 9 porque el cero en sí, de ahí es que comienzan todas las cosas para adelante o para atrás. El asunto es que desconocemos nosotros que cuando las matemáticas van avanzando en grado, se combinan las letras con los números para solucionar y declarar un misterio que hay en las medidas. Porque las medidas de la matemática no solamente se van a usar números todo el tiempo, van a aparecer letras en ciertos problemas que usted no va a decir, what is this letter doing in a math project? En un problema de matemática, ¿qué hace esta letra ahí? Eso usted no lo sabe, pero el que es matemático sabe por qué esa letra está ahí. Esto lo digo porque vamos a mirar algo antes de entrar al tema rapidito. Ejemplos de los diferentes orígenes o nacimientos hoy, carreras comunes en la sociedad. Ejemplos, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, los médicos. ¿De dónde nacen los médicos? De la medicina. ¿Nacen de la qué? De la ciencia de la medicina. Los médicos nacen de una ciencia que se llama la medicina. De ahí nacen los médicos. Y ningún médico puede nacer si no nace de ahí. No. Los abogados, ¿de dónde nacen? ¿De dónde se originan? En la ciencia de las leyes, de la abogacía. No es de otro lugar que van a nacer, es de ahí. Los ingenieros nacen o se originan en la ingeniería.
¿Verdad que sí? Sí. Ahora, en los creyentes es lo mismo. Todo es un proceso muy relativo, parecido. Es muy parecido. Y nosotros, estamos hablando aquí, los médicos nacen o se originan de la ciencia de la medicina. Los abogados nacen, ¿oyeron? O se originan de la ciencia de las leyes. Porque un hombre no nace médico, un hombre lo hace médico. ¿Y quién es el médico? ¿El hombre o la medicina que va con el hombre? La ciencia. La ciencia es la que le hace que le caiga el título de médico. Si no hay ciencia de medicina, no es médico. O sea, el nombre le cambia, le cae el nombre de médico. Sí. Lo mismo es en las diferentes creencias de hoy. Porque nosotros estamos buscando, hermano, hemos venido hace 3 meses hablando del Hijo de Dios. Y lo hemos presentado de las diferentes maneras que el Señor nos los ha venido manifestando. El Hijo de Dios y la simiente de vida. El Hijo de Dios y el testimonio de vida. ¿Verdad? Yo no sé que ustedes han aprendido de eso, porque estamos hablando del Hijo de Dios, pero no estamos hablando del Hijo de Dios fuera de nosotros. Porque recuérdese lo que acabé de decir. Los médicos nacen o se originan de la medicina. Los hijos de Dios es lo que estamos buscando. A ver, ¿de dónde nacen? Es el tema de hoy. ¿De dónde nacen? ¿De dónde nacen los hijos de Dios? Ese es el tema. ¿De dónde nacen los hijos de Dios? Vamos a mirar en Santiago. Me asusté cuando ahorita leyó Santiago, pensaba que era esta misma escritura. Aunque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, lo que leyó la hermana Nilda, de pedirle a Dios que nos diera sabiduría, que nos dé paciencia. Santiago. Santiago 1. Y voy a leer del 17 hasta, yo le voy a decir hasta dónde. Aleluya. Dice así, quiero que estemos bien atentos. Mira, tú no tienes un micrófono, toma. Llévate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Santiago 1:17. Gloria a Dios. Palabra por palabra, ¿cómo dice esa escritura? Gloria a Cristo. Santiago 1. Dale, yo voy a leer primero lo que tú buscas lo otro, dale. Toda buena dádiva. Una dádiva es un regalo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De ahí descienden esas cosas. Exacto. Cuando dice que descienden de lo alto, pues como decimos alto, nosotros sabemos que algo alto es que está arriba. Rápido miramos para arriba. Pero es que está alto porque está por encima, como le dijo el Señor a Isaías. Mi pensamiento, lo leyeron aquí, lo dijeron aquí ahorita, no son vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios están altos y no están al alcance del hombre. Era como decía de las matemáticas, hay una fórmula que hay que conocerla para entender esos problemas matemáticos que están altos Eso es así. del alcance nuestro. Claro. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Oye lo que engendra ese Padre.
Miren el engendro de ese Padre, ¿cuál es? Luz. El luz. Dios es luz. Y Él no va a engendrar tiniebla, va a engendrar luz. Amén. Por eso es el Padre de las luces. Entonces hay luces que al hombre le parecen como que es luz. Y Jesús dijo, miren que la luz que haya en ustedes no sea tiniebla. Porque Jesús sabía lo que era la verdadera luz y quién era la verdadera luz. Miren que la luz que haya en ustedes no sea tiniebla. Porque la lámpara del ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Sí. Pero es el ojo del entendimiento, que se está refiriendo a las Escrituras. Padre de las luces, y eso es lo que Dios quiere engendrar en nosotros, su luz. Porque ¿cómo le vamos a presentar a Jesús? ¿De qué manera le vamos a hablar de Jesús al pueblo? Si hemos dicho que Él es la luz, pero no es una lámpara, no es como esto, una luz así. Es un razonamiento divino. Es un entendimiento divino que nos ayuda a entender a Dios y que nos hace entender a Dios. Claro. Amén. Dice, léeme el próximo verso. Él de su voluntad nos hizo nacer por Con calma. por la palabra de verdad. Ok. Él, hablando de quién? De Dios. El Padre de las luces. Recuérdense que está hablando aquí, no quiten el ojo del Padre de las luces. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿De dónde nacen los hijos de Dios? De la palabra de verdad. Amén. De la palabra de verdad. Entonces, si es de la palabra de verdad, ¿quién es la palabra de verdad? Jesús es el verbo. Él es la verdad. Eso. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Sí. Dice aquí, en el verso, sí, el verso 17, ya ese es el que leímos. Él de su voluntad nos hizo nacer, pero hay algo aquí, una palabra aquí que tenemos que observar bien, que es voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque si dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Lo que tenemos que buscar es cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Ahora le pregunto yo al pueblo, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque la voluntad es algo que quiere alguien. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que creamos. La voluntad de Dios es que creamos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Mire, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo es creer en el plan, en el propósito, en el programa de Dios. Porque ahí es donde se encierra todo ese asunto. Sí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Vamos a mirar algo en Isaías 55 rapidito, antes de seguir, 10 y 11. Sí, sigue rapidito, búscame Isaías 55, 10 y 11. Amén, dice así. Con calma. Amén. Porque como desciende de los cielos la lluvia Oiga y la esto. nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Amén, aguántate. Así será mi palabra que sale de mi boca, pero como desciende de los cielos. Cuando hablamos de cielo, estamos hablando de lo alto. Nuevamente, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de lo alto. Ahora está hablando aquí de la palabra, es la palabra la que desciende de lo alto. Para hacer una obra, para hacer un trabajo en nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra mente. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿verdad? Y si riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra, una relación con lo que es la palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Es Dios el que quiere. Y vuelvo y digo, ¿qué es lo que quiere Dios? Estamos hablando de Dios y su verbo, la palabra, su palabra. De Dios y su verbo, su palabra. Dice aquí Juan 10:30, dice la palabra, yo, Jesús, el verbo, la palabra, y el Padre Dios, de donde proceden todas las cosas, uno somos. Dios y su palabra son una misma cosa. Yo cuando hablo y yo y mi palabra no somos uno. Claro. A veces yo le envío un CD o le envío una cinta a alguien grabada y es mi palabra. Y cuando llega la voz mía y la palabra, ¿de quién ellos saben que está hablando? Está hablando de mí. Porque es mi palabra y yo somos uno. Donde quiera que vaya la palabra, ahí estoy yo presente. Por eso Jesús Dios, por eso dice Jehová, he aquí yo que hablo, estaré presente en ese momento. ¿Por qué? Porque es por la palabra que Dios se hace presente. Lo dice Isaías. He aquí que yo que hablo, le estaba hablando a Isaías, estaré presente en ese día. Y es lo que estamos buscando, ver a Dios en la palabra, ver a Dios en la palabra. Alabado sea Jesús. Vamos a seguir adelante. Dice, léeme ahora, ¿cuál es el otro verso que le sigue? El 11. El 11 que no lo termina. Sigue. Dice, lo voy a leer otra vez. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y Dios ha enviado y está enviando y seguirá enviando su palabra. En aquel tiempo le llegaba la palabra a Jeremías y decía, palabra de Jehová que vino a mí. Oye, pero ¿y cómo él sabía que era palabra de Dios la que llegaba a él? Eso es una cosa, saber cuándo es que es la palabra de Dios que te llega a ti. Palabra de Jehová que vino a mí en días del rey Joacim. Conocía la voz de Dios, conocía la palabra de Dios, porque para usted distinguir lo que es la palabra de Dios y lo que es la idea del hombre, y lo que es el razonamiento del hombre, y lo que es la imaginación, y usted conocer que es la palabra de Dios que le llegó, hay que tener una condición para eso. Aleluya. Y sigue diciendo ahora aquí, vamos a mirar el verso 19 de Santiago donde estábamos, donde empezamos. Quise traerle esto para que vieran de dónde es que desciende. Que estamos hablando de la palabra, todo don perfecto y toda dádiva. Está hablando de la palabra que contiene en ella la vida de Dios. Léete el verso 18, el 19. Amén. Pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Ok. Sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Por qué? Tardo para hablar, eso tiene una razón. Eso es
y tardo para irarse. ¿Por qué dice sea tardo para hablar? ¿Ah? Porque la palabra de Dios no es verdad en toda boca. No. Y lo dice aquí claro, más adelante. Vamos a mirar, sigue leyendo el verso. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sigue leyendo el verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Usted sabe lo que es un implante? ¿Qué es un implante? Le añaden algo. Es como un injerto que se le pone al cuerpo, ¿verdad? Sí. Un injerto, un implante es algo que no es de uno. Exacto, un injerto. Pero te implantaron la palabra, la dice, lo dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y sabe que lo que quiere decir en sí eso, implantada, que es un don de Dios, una dádiva. Usted no la planta, Dios se la da. Por eso Isaías, Jeremías dijo, palabra de Jehová que vino a mí. Él no la plantó, le vino. Es una dádiva de Dios. Es como un Es un don que Dios le dio. Exacto, amén. Él no hizo nada para recibirla, Él se la dieron. Sí. Palabra de Jehová que vino a mí. Aleluya. Y sigue diciendo de esa palabra, como dice el 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Sed hacedores de la palabra. ¿Para qué nos viene la palabra? Ella viene a hacer un trabajo en nosotros. Sí. Antes de seguir, vamos a mirar algo aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Él quiere que creamos en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar rápido en Juan 1:12, porque es que quiero, sin salirnos de ahí de Santiago, pero rapidito en Juan. Y no se preocupe que sean muchas escrituras, usted se las va a llevar y las puede meditar después. Uno. Si no tiene tiempo. Juan 1:12, ¿cómo dice? Dice, mas a todos los que le recibieron, Esa palabra que viene, y vino y viene. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad, poder de ser hecho. Porque para ser hijo de Dios, eso no es que, eso tiene que ser hecho. Dios tiene que hacer a su hijo en nosotros. Claro que sí. ¿De dónde nacen los hijos de Dios? De Dios. Dice, Él Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La palabra de verdad es la que contiene el poder para hacernos hijos de Dios. Lo dice así. Mas a todos los que le recibieron esa palabra de verdad, esa palabra viva, que tiene la simiente de Abraham, la promesa de Abraham. ¿Sabe que Sara era estéril? No daba luz, hijo, y estaba vieja ya, y a veces nosotros llevamos años más viejos que los viejos en la palabra. Estériles, la mente, no nos entra la vida de Dios. Oh, Señor. No concebimos. No nos entra la simiente de vida. Y dándonos la mente, la palabra, dándonos y dándonos y dándonos. Y no hay entrada por ningún lado. ¿Ah? Y nosotros preguntándonos, ¿por qué no puedo dar a luz? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir cuando una mujer dice que no puede dar a luz? Que no concibe. No consigo. Y una persona que no concibe es que no puede recibir la idea de la palabra. Exacto. Pero Dios nos va a sanar el vientre de la mente. Amén. Gloria a Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer lo que hizo Sara. Ella sabía que era vieja, de mucha edad, y Abraham más viejo todavía.
y a ella le había cesado la costumbre de la mujer. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Por qué se ríe Sara?, le pregunta el ángel. ¿Habrá algo imposible para Dios? En el tiempo de la vida volveré a ti. Y ahí es que está hablando la palabra. Y Sara tendrá un hijo. Y eso es para todos nosotros, lo mismito para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que recibir y creer en esa palabra. Claro. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. El poder está en la palabra de verdad, hermano. El poder está en la palabra de verdad. Por eso dice Él, cuando empezamos, de su voluntad nos hizo nacer de la palabra de verdad. De ahí es que nacen los hijos de Dios. ¿De dónde se originan los hijos de Dios? De la palabra de verdad. Pero la palabra de Dios no es verdad en toda boca. No, claro que no. Mire si es así. Y vamos a mirar otra cosa aquí. Dice, el poder está en la palabra de verdad. Si usted quiere poner Efesios 1, del 13 al 14, lo puede poner ahí. Efesios 1. Porque estos son referencias para que usted se le vaya ampliando más la mente en estas cosas. ¿Cuál es la expresión? Efesios 1, del 13 al 14. ¿Cuál era la expresión? Dice, el poder está en la palabra de verdad. Ahí es que está el poder. Y en Efesios 1, miren lo que dice. Yo lo voy a leer rapidito, miren, porque no nos va a dar tiempo. Dice en Efesios 1, 13 al 14. En Él, otra vez, hablando de Él, de Dios. Porque cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios. En Él. No es fuera de Él, ni es en otro medio, ni por otro medio. Es en Él. Sí. En la enseñanza de Jesús. Amén. En la gracia de Jesús. En Él también vosotros, gracias al Señor. Aleluya. Habiendo oído ¿qué? Otra vez. La palabra de verdad. ¿De dónde nacen los hijos de Dios? De la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, oiga, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso que dice ahí, que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo que está hablando es, recibiste la simiente prometida a Abraham. Esa es la promesa. No está hablando de otra cosa. No está hablando de un movimiento extraño que le da a la gente, no. Uno se puede emocionar y gozarse y uno puede brincar, hacer lo que uno quiera. Claro. Pero estamos hablando de la realidad de la obra de Dios. Amén. Eso es así. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado. ¿Usted sabe lo que es eso? Que Dios nos pone el sello de la vida. Óigame, hermano. Aleluya. Usted sabe que los carros le ponen un nombre al lado que los identifica. Nadie le puede meter un Toyota por un Ferrari. Y nadie le puede meter un Mercedes por un Datsun. Cuando le dicen Mercedes, eso tiene que tener el emblema, el sello Sí. de la garantía que usted se está montando en una máquina de verdad. Y habiendo creído en Él, el asunto es creer en Él, hermano. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es que bueno, es una promesa que también le cae a la casa natural. Pero la casa, a lo más que le importa a Dios es usted. Cree en el Señor Jesucristo
Porque el asunto es llegar a ser hechos hijos de Dios. Y a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿De dónde nacen los hijos de Dios? Es de esa manera, hermano, no de otra manera. No. Nos selló con el sello del Espíritu Santo, que es las aras, es la garantía. Mire, hermano, Dios nos garantiza. Nos garantiza. Él nos da una garantía, como dice aquí, de que vamos a heredar a Dios. Usted va a ser heredero de Dios. ¿Usted sabe lo que es ser heredero? Heredar a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya. Eso es lo más grande. Heredar a Dios. Heredar a Dios. Aleluya. No hay comparanza. Aleluya. Pablo lo heredó. Pablo lo heredó. ¿Saben por qué Pablo lo heredó? Aleluya. Porque cuando él recibió las informaciones por la revelación que le da Jesucristo en el camino, y después que él hizo lo que hizo en el trabajo de la obra, y los Gálatas se dieron cuenta de que había algo en él que no era lo mismo que él estaba haciendo, dice, y glorificaban a Dios en mí. Aleluya, sí. Glorificaban a Dios en mí. Y la gente, si nosotros siempre buscándolo por allá en las nubes, buscándolo allá en las montañas, buscándolo allá del otro lado del río, buscándolo lejos. Cerca de ti está la palabra. Es la que dice la palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón está la palabra. Dios está en la palabra y la palabra es Dios. Dios habita en su palabra, hermano. Usted tiene, mire, Dios es como la semilla. Usted quiere encontrar la planta, siembre la semilla para que vea que le va a aparecer la planta. Usted quiere encontrar a Dios, usted crea en la palabra y guárdela en su corazón para que usted vea. Que de lo mismo que usted guarde en su corazón, por haberlo creído, le va a salir Dios al cuento. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. No lo busque tan lejos, que todo está en nosotros. Aleluya. Dice aquí, escribí algo, mas a todos los que le recibieron, los que creen su nombre, dice aquí algo. Ahora, oigan esto, si quieren escribir esto lo pueden escribir. Ahora, para nacer de Dios hay que ser engendrado. Proceso que se logra a través de la relación, de la expresión de la palabra de Dios. ¿Oyeron eso? Usted sabe que el hombre y la mujer tienen que unirse para poder producir una criatura, tener una relación. Pero aquí, miren cómo dice ahora. Ahora para nacer de Dios hay que ser engendrado. Proceso que se logra a través de la relación, de la expresión de la palabra de Dios. Dios es espíritu y su palabra es espíritu y vida. Y ella, la palabra, que es Jesús, y Él son una misma cosa. Después de creerse, después de creerse al santo evangelio, poniendo por obra lo aplicado por el ministro que sea el que le predique, si lo cree de corazón. Los que logran concebir el razonamiento expresado. ¿Oyeron eso? Porque nosotros estamos expresando un razonamiento divino. Y el que logre concebirlo, es decir, que lo entienda. Los que logran concebir el razonamiento expresado o leído del santo libro, de este libro que está aquí, quedan en injertación del testimonio, cuya luz se constituye un conocimiento en la facultad de Dios. Poder que sana, salva, liberta
y está en cualquier sentido. Y esto en cualquier sentido. ¿Oyeron eso? Sí, porque voy rápido, porque es que no me da tiempo, no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a volver aquí a algo. Miren lo que dice aquí. Este proceso, hablando de ese proceso, es casi idéntico a los seminarios. ¿Usted sabe lo que es un seminario? Donde enseñan. O sea, los centros académicos, la escuela. Pero no es el mismo. Porque la visión que produce la palabra a través de la mente común, del confesante terrenal, lo que nosotros entendemos de la palabra, lo que nosotros concebimos de la palabra, la idea que nos llega de la palabra. Dice, porque la visión que produce la palabra a través de la mente común del confesante es terrenal. El hombre, por más estudioso que sea, por más tiempo que lleve en la Biblia, si Dios no le sale el encuentro, es terrenal. Claro que sí. Lo que habla es lo suyo. Él habla de un Dios terrenal. Él habla de un Dios corruptible. Pero miren lo que sigue diciendo aquí. Es natural. Pues ese conocimiento, aunque es con relación a Dios que está hablando, y por las escrituras, porque de ahí, aquí es que se basa todo el mundo, sí, para hablar de esas cosas, pero es terrenal. Sí. Es terrenal. Claro, claro. Dice, y por las escrituras es una secuencia del conocimiento común de las escuelas. Y por ende no pasa la visión de los objetos, es decir, no, lo que lee, lo que entiende es figura. No puede salir de ahí, no puede dejar los objetos, porque es que si deja los objetos se pierde. ¿Para dónde va? ¿Ah? Pues la visión producida desde esa posición de la palabra produce figura. Y ahí es que Dios nos quiere llevar, sacarnos de ahí. Por eso le dice Jehová a Israel: oye Israel, recuérdate cuando te hablé en el monte que a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. No hay figura en Dios. Roma se ha ocupado de mantener esa figura religiosa en la mente. Mire, hermano, para sacarse esa figura de Roma de la mente, eso tiene que ser Dios mismo que se la saque al hombre. Para que Roma caiga en una vida, dice que ha caído Babilonia, ha caído, dice en el libro del Apocalipsis. Todo el mundo está esperando eso en los días finales, que caiga el imperio romano, ¿no? Pero los Babilonia tienen que caer primero en usted y en mí. Aleluya, sí, Señor. Tiene que empezar, el juicio empieza por la casa de Dios. Es en usted y en mí que tiene que caer Babilonia con sus ídolos. Todo eso tiene que ser echado a la basura. Amén. Pues la visión producida desde esa posición de la palabra produce figura. Y el creyente no pasa ni el Mar Rojo ni el Jordán, y se queda siendo siervo de los hombres, por lo cual no puede llamarse hijo de Dios. Es siervo de los hombres. No puede llamarse hijo de Dios porque es un esclavo de los hombres. Sí. Y mira que Abraham tenía un hijo ya. Cuando le llegó el ángel, no tenía un hijo. Sí. Él tenía Ismael. ¿Y de quién le nació Ismael? Le nació de Agar. ¿Y quién era Agar? Era una esclava. Una enseñanza esclava. Y el hijo que le nace de ese vientre, ¿qué viene a ser? Esclavo. Esclavo. Ella era esclava y el hijo le nació esclavo. ¿Y por qué no hizo Dios la obra con Ismael, el primogénito? Porque recuérdese que Dios tiene una promesa, un pacto para darle cumplimiento. Y no era con Ismael. Él le dijo: no, no es con Ismael el asunto. El asunto es con el hijo que yo te voy a dar, que te van a hacer de Sara. Sí. Y ese es el asunto también hoy a nosotros. No, el asunto no es con lo que ustedes tienen ya, y ese hijo que ustedes tienen ya formado, que no lo queremos soltar, hermano. Nadie quiere soltar al chibú. Es difícil de echar fuera
a la esclava con su hijo. Lo primero que tenemos, lo primero que recibimos de la palabra, es difícil echarlo fuera, como que nos da esa pena. Pero dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no te va a heredar ese hijo. A ese no hereda Dios, ese conocimiento. Amén. No está hablando de una persona, está hablando de un conocimiento que no va a heredar a Dios. No, no es clavo. Y nosotros ahí metiendo y queremos quedarnos con el hijo. ¿Sabe por qué a ese hijo lo llama la palabra el hijo de qué? De perdición. Porque es que tiene que perderse. Y a eso lo llamamos en lo que comemos, el bagazo. Usted se come un guineo, yo siempre le pongo el ejemplo del guineo, porque está buscando el potasio, se comió el guineo buscando el potasio, se queda el potasio con usted, ¿qué pasa con el guineo? Se pierde, va para la letrina, aunque lo quiera tanto. La palabra es así. La palabra de Dios, mire hermano, nosotros estamos comiéndonos a Jesús. Pero Jesús quería que nosotros, y quiere que nosotros, nos enfoquemos en el misterio. Ahí es que está el asunto. Misterio que ha estado oculto por los siglos en Dios. La vida eterna. Eso está contenido en las Escrituras, en la palabra de Dios, está contenida en las Escrituras. Y nosotros para llegar a esa sustancia tenemos que comernos el libro. Comernos el libro. Y no es que se vaya a poner a comerse la Biblia. Pero dice Jeremías, hallé tu palabra. Oiga, no es todo el mundo que la halla. No dijo que hallé las Escrituras, dijo, hallé tu palabra y la comí. Y me fue dulce al paladar, pero me amargó el vientre. Porque mire, es dulce cuando usted va empezando a ver estas cosas, pero lo que tiene que sufrir por ella y lo que tiene que pasar por ella para poderlas mantener y para que otro entienda, le amarga el vientre a cualquiera. A cualquiera. Eso es así. Nosotros tenemos un llamamiento glorioso. Amén. Un llamamiento que Gloria a Dios. que el Señor ha tenido una gran misericordia de nosotros. Dice aquí, para terminar esta parte, dice, y se queda siendo siervo de los hombres, por lo cual no se le puede llamar hijo de Dios, aunque sea supermente dotado de la materia teológica. Puede tener el conocimiento que quiera tener de las Escrituras, pero queda como no es hijo de Dios, no queda siendo hijo de Dios. Estoy buscando algo que escribí, ahora no lo encuentro, y se le pierden las cosas en la misma libreta, en la cara a uno. Bueno, dice aquí, a ver si lo consigo, porque es muy importante que le lea eso. Bueno, no lo encuentro. Dice, la palabra de Dios es verdad en la boca de los que creen en Dios, como dicen las Escrituras. En Primera de Reyes 17:24, la viuda, cuando se cumplió la palabra que le habló Elías, ella dijo, ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Dios, sí, Primera de Reyes 17:24.
Las palabras de Dios son palabras limpias como plata refinada en hornos de tierra. Entonces, ¿por qué refinadas hasta 7 veces? ¿Por qué la palabra tiene que ser refinada hasta 7 veces? ¿Saben quiénes son? ¿Quién es el horno de tierra? Usted y yo. Es usted y yo que somos esos hornos. Porque somos terrenales. Está la palabra trabajando en un lugar y ella tiene que purificarse. La palabra no tiene ninguna contaminación, No. pero al pasar por la cámara de la mente de usted y de la mía, tiene que ¿qué? Purificarse hasta 7 veces. Y queremos entender las cosas de una vez. De una vez. Eso todo tiene su tiempo en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice, aquí está esto. Quiero que leamos esto. Dice, un conocimiento de la facultad, poder que sana y salva y liberta, y está en cualquier y esto en cualquier sentido. Entonces dice, este poder, hablando del poder que nos da Dios, el que cree en su nombre le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Este poder en evidencia, cuando ese poder está en evidencia en un creyente, operando en un creyente, ese poder, porque dice a los que creen en su nombre, ¿qué le dio? Le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es ese poder? ¿De qué poder está hablando ahí la palabra? Es la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Es de su voluntad. Dice así, este poder en evidencia es quien lleva el nombre Hijo de Dios. Ese poder. Cuando está en evidencia, es que está haciendo un trabajo. Ese poder es el que lleva el nombre de Hijo de Dios. Pues ha nacido de Dios por nacer de la palabra de Dios. A veces le metemos una letrecita a los números y como que no le podemos entrar al problema. No le da resultado. Las matemáticas son difíciles de entender. Las medidas de Dios, mire hermano, los cálculos de Dios, para nosotros entender las escrituras, hay cálculos, hay que hacer cálculos. ¿Usted sabe lo que es? I don't know if you know what calculus is en las matemáticas. Geometría, cálculos, dimensiones. Y si usted no me cree, dice para que conozcamos lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo de Dios. Esas son que dimensiones que hay en Dios, en la palabra de Dios. Y si usted se cree que no hay matemáticas envueltas en este asunto, estamos equivocados. Porque todas las cosas Dios las señala por números. Sí. ¿Por qué habla de las 72 semanas? ¿Por qué habla de los 1444, de los 144,000 y habla un sinnúmero de números? Todo tiene una enseñanza. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos llegado todavía a esa capacidad de entender esas cosas. Claro. Eso sí. Y lo más grande de todo es, ¿cuál es lo más grande de todo en la palabra? Creer en El Dios. uno. El uno, Dios Todopoderoso. ¿Qué le dijo Dios a Israel? Oye Israel. ¿Verdad? Porque no le dijo que era tanto, era uno. Y a nosotros nos lo dice lo mismo. Oye. Sí. Gabriel, Miriam y todos los que estamos aquí, Piana y Belí, Silvia Mandín, Ana y Nilda Reyes, oye, el Señor tu Dios, Uno es. el Señor uno es, Aleluya. y le amarás con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo más grande que hay en la palabra. El Señor tu Dios uno es. Y aparece Jesús y la gente, ves que son dos.
Ahí está Jesús y ahí está el Padre. ¿Te ves que son dos? Oye, pero aquí hay dos. Yo estoy hablándole con mi palabra y la palabra mía y yo son dos. ¿O es uno? Uno. Yo soy uno, pero mi palabra es la que está dando a conocer ese uno que está aquí de ti. Ese espíritu que está en mí, que está manifestando el sentir que hay en mí, es la palabra lo que lo está sacando a conocer. Y nosotros queremos ver que son 3, que son 4, que son 5. No es uno. Ese Dios, Silvia. En Isaías 45:5 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conoces. Amén. Amén. Vamos a... Se nos va el tiempo, hermano. El tiempo no nos da. El tiempo nos traiciona. Pero, gracias, Silvia. Sí. Pero mire, hermanos, que Dios es grande. Ese uno, mire, ese número 1 que le presenté ahora antes de irnos, ese uno se multiplica. Y si usted no sabe de matemáticas celestiales, no va a entender las escrituras. Por eso David dijo: cuán hermoso me son, oh Dios, tus pensamientos. Si los enumero, está hablando de números, se multiplican. Es decir, si trato de razonar este programa, este plan, y creo que ya tengo el asunto en la mano, cuando vengo a ver, se me multiplica. Ese es el asunto de la multiplicación del pan. Y la gente se cree que la multiplicación del pan, que cogieron 5 peces, 2 pececillos y 5 panes de wheat bread. No, es que la palabra se multiplica. Por eso es que nosotros tenemos que la vida eterna, está hablando de la vida eterna. La multiplicación es la vida eterna. La palabra es una eternidad. Si los enumero, se multiplican. Más que la arena. Más que la arena. Usted sabe que la arena, mire, usted coge la arena y él dice que se multiplica más que la arena. Pero estamos hablando de uno. Mandín, de uno. Aleluya. Esperamos que Dios nos ayude y nos revele la fórmula. Que Dios nos revele la fórmula de las matemáticas divinas. ¿Saben cuál es la fórmula? Pablo dio, cuando le plació a Dios, dijo Pablo, porque eso es cuando Dios quiere hacer las cosas, revelar a su Hijo en mí, no consulté rápido con carne ni sangre. Si le place a Dios revelarnos a su Hijo, es la fórmula de la matemática de Dios. Porque Jesús es la revelación de Dios y es el que da a conocer todas las cosas en las Escrituras. Porque es la luz. Es la luz. Y todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, se hacen manifiestas. Todas. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, se hacen manifiestas. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Jesús. Aleluya. Vamos a orar por el hermano Joel de una manera especial. Amén. Y luego voy a poner a las hermanas para que se despidan. Amén. Alabado sea Jesús. Aleluya. Dios Todopoderoso. Delante de ti estamos tal como somos. Tal como somos, Señor. Tú conoces nuestro levantarnos, nuestro caminar, nuestro sentarnos, nuestro acostarnos. Tú conoces todo lo que pensamos, todo está desnudo delante de ti. ¿Ante quién tenemos que dar cuenta? Pero creemos que tú nos has llamado para hacer una obra en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos has dado corazones para creer en ti, como dicen las Escrituras. Nos has dado una fe, esa fe que le diste a Abraham con juramento.
que en ella serían benditas todas las naciones, toda su descendencia. Y por eso creemos que somos de su descendencia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Porque hemos sentido la vida llegarnos por esa promesa. Gracias, Señor. Ahora estamos orando y rogándote por nuestro hermano, que está allí, Señor, que está recuperándose en medio de ese dolor, de esa dificultad. Esperamos que él haya aprendido, Señor, la lección de todo lo que le ha sucedido. Amén. Y que él pueda recibir esto como una enseñanza. Ayúdalo, dale una completa y total restauración. Amén. Mira a la hermana Reyes, bendícela, dale la salud en su cuerpo. Igual manera también te pedimos por la salud de su alma y de su espíritu. Amén. Igual que a Nilda y a todos los que estamos aquí. Aleluya. Padre, gracias por estas escrituras. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos quieres ayudar. Sí, Señor. Tú nos quieres, Señor, llevar al real testimonio que hay en la palabra. Aleluya. Esperamos que tú nos sigas poniendo por camino tus pasos para que nuestros pies no tropiecen en el pie. Amén. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor, y guárdanos durante la semana y concédenos el espíritu de la meditación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.